Hoy te voy a contar qué tienen en común todas estas flores con el Partenón y la escultura griega y cómo eso puede cambiarte absolutamente la vida. Para poder entender todo esto tenemos que dar un viaje muy rápido y breve hacia la historia y tenemos que comenzar por donde siempre es recomendable, por el principio, y tenemos que remontarnos al año de 1170 después de Cristo en Italia, específicamente en Pisa, donde nació Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. Aunque en un principio el nombre de Fibonacci o Leonardo de Pisa no nos suene muy familiar, es mucho más importante en nuestras vidas de lo que crees, ya que fue él quien introdujo el sistema de numeración indoarábigo frente al sistema de numeración romano en Europa y posteriormente fue traído hacia América por los colonizadores. Y de una u otra forma esto hizo que en México utilicemos este sistema de numeración en vez de este sistema de numeración el cual era perteneciente a todas nuestras culturas. Además de ello, describió por primera vez la sucesión de números que lleva su nombre, aunque debo mencionar que las bases de dicha sucesión datan de entre el siglo V y el siglo III a.C., encontradas en los libros de Pingala, para ser más específico, en un libro titulado Chanda Shastra. Y es que la ventana temporal es tan grande porque se cree que él vivió en el siglo III, sin embargo se le vincula con Panini, un gramático indio que vivió en el siglo IV a.C. Y no se sabe si Pingala nació en el siglo V a finales o si nació a mediados del siglo IV o a finales del siglo IV y murió durante el tercer siglo. En fin, que la sucesión de Fibonacci va a comenzar en los números 0 y 1 y se va a ir construyendo mediante la suma de los dos últimos números de la sucesión, es decir, 0 y 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 8 y así sucesivamente. Lo curioso de esta sucesión no es que se haya creado para resolver un problema de cría de conejos, sino que es una sucesión que encontramos mucho en la naturaleza, ya sea en las vueltas que tienen que dar las hojas antes de darle una vuelta completa al tallo de los árboles, en los pétalos de los girasoles e incluso en las semillas o las piñas. Pero no hablo de estas piñas, sino de estas piñas. Pero no fue hasta el año de 1753 cuando Robert Simpson descubrió lo que nos interesa y por lo cual hemos partido de la sucesión de Fibonacci. Y sin tanto misterio es que cuando la sucesión de Fibonacci tiende al infinito, la relación que va a haber entre dos números va a ser de 1.618 etcétera de decimales, lo cual es conocido como la proporción áurea. Y esto se sigue poniendo muy interesante cuando construimos un rectángulo con las medidas de la sucesión, ya que por ejemplo si construimos un rectángulo que tenga 8 por 13, nos vamos a topar que es una figura muy parecida al rectángulo áureo, muy utilizada por los griegos en sus esculturas, y Leonardo da Vinci fue quien describió por primera vez la utilización en el cuerpo humano para definir la belleza. Otro dato muy importante para que podamos entender la relevancia que tienen y la importancia que tienen estas proporciones es que, por ejemplo, en pintura y en fotografía hay una regla que se llama la regla de los tercios, con lo cual si nosotros vamos a la cámara de nuestro dispositivo móvil y lo activamos la función de cuadrícula, vamos a ver que la pantalla se nos divide en 9 rectángulos. Estos 9 rectángulos nos ayudan a tener una mejor composición de la imagen, con lo cual los intereses tienen que o deben estar cercanos a los puntos en donde hay las intersecciones de las líneas, no en los espacios, porque de esa forma se ve mucho más interesante una fotografía como esta, cuyo foco o lo que sea de interés está respetando esta regla, que si nosotros simplemente centramos la fotografía. Este rectángulo se ha utilizado mucho y es muy asociado a la belleza de las proporciones, y tuvo muchísima importancia en la antigüedad, especialmente en la arquitectura griega, en las esculturas, en las pinturas, en la fotografía, en la música y un sinfín de etcétera. En fin, en todas aquellas disciplinas en las que la composición de imagen importa mucho. Bueno, y ahora viene la pregunta más importante a resolver de este video, que es: ¿y esto cómo nos puede cambiar la vida de un momento a otro? Pues resulta que ya en una época más actual, el cirujano maxilofacial Stephen Marquardt, no Lord Farquhar, no, Stephen
Marquardt diseñó esta máscara, también conocida como la máscara áurea, la máscara de Marquardt, el cual es un instrumento objetivo para los cirujanos, porque si nosotros nos vamos a la parte más conceptual y empezamos a buscar en los diccionarios, siempre vamos a tener el común denominador que la belleza es algo muy subjetivo dependiendo de la persona que lo ve. Sin embargo, para él, cuyo trabajo era el reconstruir los rostros que habían quedado desfigurados después de un accidente, o reparar o hacer más agraciados a personas cuyos rostros no los tenían contentos, pues ¿qué era la belleza? Porque siendo así, cada paciente tendría que encontrar a un cirujano cuya perspectiva de la belleza fuera igual a la del paciente, porque si no, podríamos pensar que si el cirujano tuviera gustos más orientales y la persona no le gustaban los asiáticos, entonces la cirugía no iba a ser exitosa por mejor que quedara. Entonces lo que hizo Stephen Marquardt fue que juntó a muchas personas de muchísimos países, de diferentes edades, con un rango entre 4 años y 80 años. La verdad es que no sé cómo le hizo para que los niños ordenaran fotografías, pero bueno, les pidió que ordenaran 18 fotografías de 18 mujeres diferentes, desde la más atractiva hasta la que les parecía menos atractiva, las que tenían características casi humanas. Y la gran sorpresa fue que el 97% de las personas ordenaron las 18 fotos de la misma manera. Y podríamos pensar que cada uno tendría que variar, por lo que mencioné hace rato, que tenemos distintos gustos, que a lo mejor uno ordenaba de acuerdo a las preferencias entre orientales, anglosajonas, latinas, etc., ¿no? Sin embargo, no. El orden fue exactamente el mismo en el 97% de los casos. Mi punto es, la máscara de Marquardt es una herramienta objetiva que utilizan los cirujanos para poder reconstruir un rostro y que este sea más atractivo. No es para meter una fotografía a Photoshop y poder cambiar los rasgos de la persona e inventarte a alguien que no existe, sino para todas aquellas personas que realmente lo necesitan, realmente tener una herramienta objetiva que ofrecerles. Y siendo así, podemos pasar de esto a esto con muchas probabilidades de que los pacientes queden a gusto con sus rostros, porque el rostro es lo más importante que tenemos, es nuestra carta de presentación ante el mundo. Y entre otras cosas, el rostro es aquello que va a hacer que nosotros seamos aceptados o rechazados, ya que una asimetría, desde un punto de vista muy antropológico, refleja que la persona no es saludable, por lo tanto no resulta atractiva, y si no es atractivo tiende a ser rechazado. Como siempre, fue un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jason Rincón para quienes no me conocen, y muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.